Hola navegantes. Lo primero, pediros disculpas, porque por primera vez desde que empezamos con el canal hemos fallado a nuestra cita de un episodio cada 2 domingos. La verdad es que necesitábamos unas vacaciones de YouTube. Pensar los episodios, escribir los guiones, preparar los medios auxiliares, grabarlos y editarlos conlleva un esfuerzo considerable, y este verano hemos decidido darnos un respiro. Pero tranquilos, que no es por falta de ideas. Entre las que ya teníamos y algunas fantásticas aportaciones que nos habéis enviado muchos de vosotros, tenemos cuerda para rato. Y cuando pase el verano retomaremos el ritmo habitual, con algunos episodios que nos hacen especial ilusión. Y eso nos lleva al segundo problema. Y es que yo he estado 24 días con el Shirkana, ahora está Pello por Ibiza, después se va Pascual, y así estaremos por lo menos hasta octubre, con lo que se hace complicado encontrar el tiempo para grabar los episodios que teníamos en mente. De hecho, como podéis ver, estoy en casa. Es el primer episodio que no grabamos en el Shirkana, pero bueno, es lo que hay. Y es que para no estar todo el verano sin publicar vídeos, aprovechando algunas tomas que hice en mis vacaciones, nos ha parecido buena idea hacer un breve episodio explicando las distintas técnicas para intentar reducir el balanceo que a veces tenemos estando fondeados y que hace muy incómoda la vida a bordo. Lo primero es comprender por qué se produce el balanceo. Cuando estamos fondeados, el barco siempre se va a poner proa al viento. Bueno, eso en el Mediterráneo, que no tenemos mareas. Si hay una corriente de marea, pues ahí ya depende de quién pueda más, la corriente o el viento. Pero de momento vamos a suponer que no tenemos corriente. El viento crea las olas, pero como probablemente sabréis, las olas se dividen en mar de viento y mar de fondo. El mar de viento es el que crea el viento local, y dependiendo de la intensidad del mismo, del tiempo que lleve soplando y del fetch, o lo larga que sea la superficie de mar sobre la que sopla el viento, las olas tendrán una altura u otra. Ese mar de viento, obviamente, van a ser olas perpendiculares a la dirección del viento, por lo que si el viento nos ha situado proa a él, las olas nos entrarán justo de proa y tendremos un leve cabeceo, pero nada de balanceo y todos contentos. Pero el problema es cuando tenemos un mar de fondo que viene de una dirección diferente. El mar de fondo son olas creadas lejos de donde estamos, pero que por la enorme inercia del mar llegan hasta nosotros y pueden venir de una dirección completamente diferente de la del viento local, el del punto en el que nos encontramos. Si esas olas de mar de fondo nos entran de lado, van a causar un balanceo muy incómodo. Y dependiendo del periodo de las olas, a veces el barco entra en resonancia y con muy poquita altura de ola tenemos un balanceo brutal que hace imposible la vida a bordo. Durante mis vacaciones me he visto en esa situación 2 veces. La primera en Sóller, que pasamos una noche bastante movidita. Fijaros que Sóller, en la costa de Tramuntana de Mallorca, es un puerto natural fantástico, pero resulta que había mar de fondo del noreste y esas olas rebotaban en la pared sur del puerto y entraban en todo el fondeadero. Y como había algo de viento de poniente, estábamos todos los barcos orientados al oeste, recibiendo esas olas rebotadas por la mura de estribor y balanceándonos sin parar. La segunda fue en Santa Ponsa, también en Mallorca, y como allí íbamos a estar 3 noches esperando a unos amigos y de paso resguardados del mar que había fuera, decidimos que había que ponerle remedio. La situación era muy similar a la de Sóller, había mucho mar de suroeste fuera, y aunque el fondeadero estaba muy resguardado, las olas rebotaban en las paredes de la bahía y entraban desde el oeste, moviendo a todos los barcos que estábamos proa al suroeste, que era de donde venía el viento. A los monocascos, claro, que aquí es cuando envidias a los catamaranes. Y esto nos lleva a explicar las distintas técnicas para evitar o reducir ese incómodo balanceo, cuando la dirección del viento y de las olas no coinciden y cómo le pusimos remedio en Santa Ponsa. La clave está en conseguir que las olas nos entren justo por la proa, porque de esa forma solamente tenemos un pequeño cabeceo que no resulta nada incómodo, pero nada de balanceo. La primera técnica consiste en atar un cabo a la cadena del ancla y llevarlo a través de la cornamusa de popa hasta un winch y jugando con la longitud de ese cabo podemos orientar la proa hacia las olas. La ventaja es que es fácil y rápido, pero el inconveniente es que cada vez que se produce cualquier pequeño cambio en la dirección del viento, tenemos que estar ajustando la longitud de ese cabo para mantener la proa hacia las olas. Además, si hace poco viento y la cadena trabaja a pique,
es decir, que baja en vertical hasta el fondo, no podemos utilizar esta técnica que requiere que la cadena tenga cierta tensión. La segunda técnica es la que utilizaba este barco que veis aquí. Coger el ancla de respeto con un cabo y con la auxiliar fondearla en un punto que forme una línea con el ancla principal perpendicular a la dirección de las olas. A partir de ahí, cazamos el cabo de la segunda ancla hasta que conseguimos que el barco se quede entre las dos, con la cadena de proa y el cabo de popa tensos, perfectamente perpendicular a las olas. Fijaos la diferencia de orientación entre ese barco y los que le rodean, y que él no se mueve en absoluto mientras los demás están con el baile de San Vito. La ventaja de esta técnica es que nos da exactamente igual de dónde venga el viento o que role. Mientras las olas sigan viniendo de esa dirección, y en esta situación de fondeaderos muy resguardados en los que las olas entran de rebote es lo habitual, nosotros no nos moveremos. Los inconvenientes son que es una maniobra que requiere bastante trabajo y desde luego no es algo a plantearse si solo vamos a estar un rato, y también que si sube mucho el viento y nos entra de costado, corremos peligro de garrear, ya que las anclas no están realizando el esfuerzo en la dirección correcta. En Santa Ponsa estuve a punto de utilizar esta técnica, pero me daba mucha pereza. El ancla de respeto, que es la que heredamos al comprar el barco, la tenemos guardada en el pozo de anclas, debajo de los 60 metros de cabo que enlazan con los 50 metros de cadena. Y para sacarla tenía que sacar todo ese cabo. Después, coger el ancla, que pesa sus buenos 15 kilos, arriar la auxiliar y fondearla en el punto correcto. Pues cuando estaba sopesando los pros y los contras e intentando animarme a realizar la operación, se me ocurrió una idea e hice trampa. Resulta que estábamos fondeados exactamente en el mismo sitio en el que había estado una semana antes, y teníamos por popa una boya de muerto de los muchos que hay en la bahía y que son privadas, de particulares. Y recordé que esa boya estaba libre la semana anterior y seguía libre el día y medio que llevábamos ya allí. Así que con todo mi morro y rezando para que no apareciese el dueño de la boya, levanté el fondeo para desplazarme ligeramente y fondear justo en la enfilación de la boya con la perpendicular de las olas. Una vez que volvíamos a estar perfectamente fondeados, con la auxiliar pasé un cabo por la boya y lo hice firme en una cornamusa de popa, cazándolo todo lo que pude a mano, y después, con el molinete, tensé la cadena del ancla hasta que nos quedamos clavados en el sitio y dejamos de balancearnos. Entre las miradas, mezcla de admiración, envidia y odio de nuestros vecinos de fondeadero. No estoy especialmente orgulloso de haberme apropiado de esa boya privada, pero tampoco hacíamos daño a nadie. Previamente inspeccioné el muerto buceando para asegurarme de que nos aguantara, y el cabo de popa lo dejamos muy corto para que no hubiera riesgo de que se enganchara un auxiliar o una de esas motos de agua que no tienen cosa mejor que hacer que pasarte rozando. Y nos queda la tercera técnica, que es algo que ha salido de refilón en algún otro vídeo y varios nos habéis preguntado, y que en muchas ocasiones ha provocado que algún vecino de fondeadero se acercara a curiosear y pedir nuestra opinión al respecto: los estabilizadores. Nosotros llevamos un modelo comercial llamado Rocker Stopper. Son unos conos o unos sombreros de mexicano de plástico que se atan a intervalos en un cabo con un peso en la punta y se hacen firmes en cada banda. El fabricante para nuestra eslora recomendaba 5 por banda y nosotros les pusimos una pesa de 2,5 kilos en el extremo. La idea es que cuando el barco escora hacia una banda, los conos de una banda se hunden por efecto del peso, pero los de la otra hacen mucha fuerza y se resisten al tirón hacia arriba que sufren. Milagros no hacen, pero el efecto se nota, y a nosotros no nos da ninguna pereza ponerlos y quitarlos cada vez que vamos a estar fondeados varias horas. Como se pueden apilar, si hace poco viento y estamos moviéndonos de cala en cala, directamente los dejamos apilados en las bandas, y si no, ocupan poco espacio en uno de los cofres de bañera. Como os decía, milagros no hacen, no tienen fuerza para evitar el balanceo de un barco de 7 toneladas como el Sircana, pero lo que hacen es actuar como un amortiguador, y se nota especialmente con las estelas de otras embarcaciones. Me explico. Si tenemos una situación de mar de fondo, con olas periódicas, hacen algo, pero nos vamos a balancear igual. Pero si son un par de olas puntuales, fruto de la estela de una motora que ha pasado a cierta distancia, evitan el efecto péndulo, que con una sola ola te balanceas 4 o 5 veces hasta que el barco recupera su equilibrio. Y con los Rocker Stopper te mueves una vez y vuelves al sitio. Hay otros modelos comerciales con diferentes diseños pero el mismo concepto: ofrecer poca resistencia hacia abajo y mucha hacia arriba. E incluso nos lo podemos fabricar nosotros, con un triángulo de chapa de aluminio o de contrachapado lastrado en uno de sus vértices. Otra opción es, en lugar de hacerlos firmes en las bandas, aparejar el tangón y abrir la botavara a 90 grados y engancharlos de los extremos. Obviamente el brazo de palanca es mucho mayor, pero esto ya exige un despliegue de medios considerable.
Y esto ha sido todo sobre este asunto. Esperamos que este episodio veraniego de relleno os haya resultado interesante. Y nos vemos en el próximo episodio, que honestamente ahora mismo no sabemos cuándo saldrá. Buena proa y feliz verano.